Hermanos, Dios los bendiga. El día de hoy, ustedes tienen ahí el tema que vamos a ver, que se titula Todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Esperamos que sea de mucha edificación. Y ustedes saben cómo ese versículo está basado en lo que dice Romanos 8:28. Entonces, si pueden ir conmigo acá a Romanos capítulo 8:28, que viene siendo la cita por el cual agarramos este título para el día de hoy. Romanos 8:28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces uno puede ver, ¿verdad?, cómo esta cita, ¿verdad?, es algo realmente de mucha esperanza, que nos da aliento. Y es que, como cuando dice, ¿verdad?, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Si uno se da cuenta, todo significa todo, vea, todo significa todo. Es decir, no dice todas las cosas buenas nos ayudan a bien. No incluye la palabra buenas. O sea, ¿por qué? Porque no está excluyendo las cosas malas que nos pasan, sino que todo, incluyendo lo malo, nos ayuda a bien. Ahora, ¿cuántos de ustedes llegan a tener un mal día? No levanten toda la mano, ¿eh? Todo les sale mal. ¿No oyeron el despertador? ¿Ya no les dio tiempo de bañarse? ¿Amanecen con un dolor de cabeza? ¿Salen al carro y está lloviendo? ¿Está larga la cola para comprar café? ¿Luchas con el tráfico o con los pasajeros del transporte público? ¿Te topas con los peores compañeros de trabajo? Flojos, chismosos, maldicientes y envidiosos. Se te cae el teléfono al inodoro. Abres la lonchera y es puro pan con frijoles, porque se te olvidó comprar el huevo y el queso. Y hasta aquí le dejo, porque no quiero recordarles cuando del trabajo regresan a su casa, porque ya los veo bien deprimidos, ¿no? Entonces aquí le dejamos. Ahora, en Génesis, a José lo odiaron sus hermanos mayores. ¿Se acuerdan de la historia en Génesis de José? Entonces, a José lo odiaron sus hermanos mayores y lo vendieron como esclavo. Su papá, engañado, lo tuvo por muerto y su mamá ya había fallecido. A pesar de su excelente trabajo, pasó años en la cárcel acusado falsamente. Pero cuando se manifestó el propósito y el llamado de Dios para él, reinó con el mismo poder que Faraón en toda la tierra de Egipto y salvó a su familia y a mucha gente. En Génesis capítulo 50, versículo 20, José les dice esto a sus hermanos. Génesis 50, 20. Les dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Fue por eso que les puse como ejemplo la vida de José. Tantas cosas malas que pasaron, ¿verdad? Y como él le dice a los hermanos, ¿verdad? Dice: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, ¿verdad? Entonces, aún las malas intenciones y acciones de alguien contra ti, Dios las encamina y las torna para cumplir sus buenos propósitos y sus benditos planes en ti. Pues es algo que es bien importante ver esto aquí. Pero recuerda mucho lo siguiente: esta bendición solo le pasa a los que aman a Dios. A los que aman a Dios. Como dice Romanos 8:28, que ya vimos que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Ya vimos que es bueno y malo las cosas. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, por eso que es muy importante recordar eso. Es algo tan bonito el hecho de que todas las cosas nos ayuden a bien. Pero es muy importante acordarnos que es a los que amamos a Dios. Muy importante. Entonces, aquí podemos ver cómo José no tenía planeado todos esos sufrimientos.
No tenía tu plan. Entonces eso lo digo porque tal vez una persona diría, pero si yo amo a Dios, ¿por qué todos mis planes no se cumplen? Pero no se trata de tus planes, vea, se trata de los propósitos de Dios en ti, pero eso sí, también va a ser de bendición para ti. Pero José no tenía planeado todos esos sufrimientos y todas esas calamidades e injusticias. Ni siquiera Dios le advirtió en sueños de todas las cosas malas que le iba a pasar. Y conste que él soñaba o no, él soñaba. Pero Dios ni siquiera le avisó de las cosas malas que le iba a pasar. Al contrario, todos los sueños que le daba eran positivos y hasta le causaron que lo odiaran más sus hermanos. ¿Por qué? Porque los contaba y ¿qué pasa? Hasta contribuyó eso de que los contara a que lo odiaran más por envidiosos. Eso lo dice el diácono Esteban, ahí en Hechos 7:9. Dice que lo vendieron por envidia. Lo voy a leer. Hechos capítulo 7, versículo 9. Todo el capítulo es una predicación bien bonita. Todo el capítulo 7 de este Esteban. Pero específicamente Hechos 7:9 dice, los patriarcas, refiriéndose, o sea, a los hermanos de José, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero Dios estaba con él. Lo menciona ahí Esteban en su predicación. Entonces José amaba a Dios. Eso no lo podemos dudar. José amaba a Dios, por lo que Dios lo pudo usar para cumplir sus propósitos. O sea, me refiero no los propósitos de José, sino los propósitos de Dios. Porque Dios sabía que no lo iba a defraudar, o sea, que José no lo iba a defraudar cuando le llegara toda esa injusticia a su vida. Porque fíjense, si José no hubiera amado a Dios, no se hubieran podido cumplir los propósitos de Dios en él. Si José hubiera sido otro, se hubiera enojado con Dios cuando su mamá murió al dar a luz a su hermano menor. Si José hubiera sido otro, hubiera maldecido a sus hermanos cuando le echaron en el pozo. Si José hubiera sido otro, se hubiera hecho idólatra en Egipto. Me habéis dicho, no, pues Dios me abandonó, pues aquí me voy a agarrar de estos dioses. Si José hubiera sido otro, se hubiera escapado de su amo Potifar, o sea, una vez que era mayordomo de todo, él se hubiera planeado un plan para escaparse y hasta con botín de su amo. Si José hubiera sido otro, a la primera oportunidad se hubiera tirado a la cama con la esposa de su amo. O sea, todo eso, bien diferente. Entonces, ¿sí me explico? O sea, como es muy importante, o sea, todas las cosas nos van a ayudar a bien a los que amamos a Dios. Entonces, es muy importante entonces que cuando pasen todas esas cosas, aún las malas, entonces nosotros sigamos siendo fieles a Dios, porque entonces así Dios nos puede usar y se va a cumplir su propósito en nosotros. Entonces, otra vez, para que todas las cosas nos ayuden a bien, debemos amar a Dios y guardar sus mandamientos. Y Él cumplirá su propósito por el cual fuimos llamados a esta aventura que se llama vida. Por ejemplo, Salmo 138:8, ¿se acuerdan que dice la primera parte? Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Así dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Ahora, cuando Abraham fue llamado, sucedió de esta manera. Vamos para allá. Entonces les voy a pedir que si pueden ir conmigo a Génesis 12, 1 al 3, nada más para ver el llamado de Dios para con Abraham. Génesis 12, 1 al 3. Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, ahí no tenía todavía la H y la otra A, Abraham. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. En otras partes dice como él se fue sin saber a dónde iba, ¿no? Simplemente salte de donde estás. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. ¿Sí fijan lo que dice ahí? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, ¿se acuerdan lo que dije anteriormente? Les voy a repetir.
Aún las malas intenciones y acciones de alguien contra ti, Dios las encamina y las torna para cumplir sus propósitos y sus benditos planes en ti, ¿no? Y entonces esto lo digo por lo que dice el versículo 3, de que como verdad que dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Entonces, ¿cuántos de ustedes quieren que todas las cosas que le pasen, todas las cosas que les pasen, o sea, buenas o malas, Dios las torne en bendición? ¿Cuántos de ustedes ya? Amén, yo también quiero eso. Es muy importante. Ahora, una vez el apóstol Pablo, y hablando del Nuevo Testamento, si quieren ir de una vez para allá, Hechos 18, 9 al 11, Hechos 18, 9 al 11, una vez el apóstol Pablo urgentemente necesitaba una palabra de aliento de parte del Señor. Las cosas no estaban yendo nada bien. Había sido uno de esos días que uno dice, ¿para qué me levanté hoy, verdad? ¿Para qué me desperté? Y sucedió esto muy lindo. Hechos 18, 9 al 11. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Versículo 11, entonces, ¿qué pasó? Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Entonces imagínense, o sea, qué aliento él necesitaba en ese momento, ¿verdad? Como que las cosas iban mal, o sea, ¿para qué estoy aquí, ¿verdad? O sea, pero no, o sea, como tuvo esa palabra de aliento, no temas, nadie te va a hacer daño. Yo tengo mucho pueblo aquí. ¿Hablando a quiénes? Hablando de las personas que se iban a convertir por la palabra del evangelio del apóstol Pablo. Y cómo eso cambió, ¿verdad? Su manera de pensar, que dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, vean, a veces uno le pregunta a Dios, ¿qué está pasando? ¿Usted le ha preguntado eso a Dios? Cuando se acuerdan el día que les describí que paz y cosas malas, y uno dice, pues me hubiera levantado, me hubiera ido mejor quedarme en la cama, ¿no? O en el catre, o en el, ¿cómo se llama? La hamaca, ¿verdad? O lo que sea, ¿verdad? Entonces, a veces uno le pregunta a Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué me estás queriendo decir con todas estas cosas, con todas estas aflicciones? ¿Verdad? Y si no les pasa como a Pablo, es decir, no van a oír ninguna voz ni nada de eso, aun cuando ustedes estén clamando a Dios por guía, por dirección, por sabiduría para saber qué hacer, por lo menos no se les olvide esto, ¿vean? Por lo menos no se les olvide esto cuando están en esa situación, que mientras no sepan a dónde los está dirigiendo Dios, por ejemplo, como Abraham, que no sabía a dónde iba. Ustedes continúen amando a Dios. Ustedes continúen amando a Dios. Continúen andando como Cristo anduvo. ¿Se acuerdan que hay una cita que dice así, que andemos como Cristo anduvo? Para que al final los benditos planes de Dios para sus vidas se hagan una realidad. Es muy importante, o sea, mientras no saben, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué todo esto? ¿Como quién? Pues como José, como dijimos, no le dio una visión Dios acerca de las aflicciones que le iba a pasar. Al contrario, eran puras visiones o sueños de grandeza, de bendiciones. Pero tanta cosa mala. Yo me imagino, ¿no?, que José se ha estado preguntando, Señor, ¿qué es? ¿Qué hago? Pero lo que podemos ver es que el testimonio de José, que en todo ese tiempo nunca dejó a Dios, y Dios nunca lo dejó a él, sino que él siempre respetó a Dios, siempre, o sea, puso a Dios en primer lugar, independientemente de lo que pasaba, las tentaciones. Acuérdense que cuando pasó todo eso malo a José, era de 17 años. De 17 años. Entonces uno puede ver qué maduro era, a pesar de lo que le pasaba, y sus mismos hermanos odiándolo a morir y todo eso, o sea, wow, o sea, todas las cosas que le pasó en tierra lejana, llena de idolatría, donde nadie lo conocía, ¿verdad? Donde fácilmente él podía decir, pues aquí nadie me conoce, así que voy a hacer puras cosas
como yo quiero. No, o sea, entonces uno puede ver cómo fue usado entonces por Dios y cómo Dios lo bendijo, hasta hacerlo como a Faraón. ¿Se acuerdan que Faraón se quitó qué? Le puso, o sea, era la misma autoridad que Faraón. Tremendo, ¿no? Que nadie va a poder mover un brazo sin ti, le dijo Faraón a José. Entonces, pero otra vez, otra cosa hubiera sido si José no hubiera permanecido fiel. Significando eso, si no hubiera continuado amando a Dios, a pesar de los pesares. Entonces, por eso les digo, si ustedes no saben, bueno, a qué los está guiando Dios, entonces acuérdense que lo que le pasó a José pasó por años, pasaron años. Entonces, en la cárcel y todo eso. No se les olvide eso, que mientras no sepan a dónde lo está dirigiendo Dios, ustedes continúen amando a Dios. Es decir, sigan guardando sus mandamientos. Es muy importante, ¿verdad? Y Dios, o sea, de una u otra manera, de repente va a saber. Así como cuando ya le dijo a José a sus hermanos, mira, ustedes, la intención de ustedes era mala, pero Dios lo tornó en bendición. Y mira, para hacer todo esto que pasa, ¿verdad? Para salvar a mucha gente. Porque, ¿se acuerdan? No nada más salvó a su familia, sino a mucha gente. Mucha gente, en primer lugar, los egipcios, todos hubieran muerto, ¿verdad? Con esa hambruna. Y luego toda la gente que venía de afuera, de otros países, también para comprar, ¿verdad? Alimento. De ahí que gracias a Dios que usó a José con esa inteligencia y esa sabiduría para toda esa administración de la comida y cómo hacerle y todo eso. Bien bonito. Ahora, ¿qué dice Jeremías 29:11? Jeremías 29:11. Y otra vez, todo esto lo estoy diciendo para que lo apliquemos a nosotros, como que si nosotros podríamos decir como José, todas estas personas pensaron, hicieron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Entonces, Jeremías 29:11, ¿qué dice? Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Hay otras versiones que dice planes, ¿no? Yo sé los planes que tengo para ustedes, ¿no? Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, qué alentador, ¿no? O sea, los planes, las intenciones de Dios, o sea, aunque todas las intenciones de los malos, incluyendo el diablo, que tiene tantas malas intenciones contra nosotros y nos perjudiquen y todo eso, las buenas intenciones de Dios siguen en pie para nosotros, pero es muy importante a los que amamos a Dios. Entonces, en esta siguiente cita, en otra cita que voy a decirles, solo quiero hacerles ver la realidad de lo que estaban pasando los israelitas. O sea, solamente quiero ver, es Deuteronomio 8, 15 y 16. Deuteronomio 8, 15 y 16. En esta cita solamente quiero hacerles ver la realidad en la que estaban pasando los israelitas en el desierto, en contraste al propósito final de Dios para ellos. Entonces, en resumidas cuentas, Deuteronomio 8, 15 y 16. ¿Qué dice? Hablando de Dios hacia con ellos, dice, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Versículo 16. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. ¿Y luego qué dice después? Afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Entonces, pues estoy sacando de contexto, ¿verdad? Porque la enseñanza ahí es otra que va a dar en Deuteronomio 8, pero quería que vieran ese pedacito. O sea, mira todas las cosas malas y toda la aflicción y todo eso, ¿verdad? Pero ¿qué? Para la postre, hacerte bien. Entonces, a la postre, según la Real Academia Española, ¿verdad? ¿Qué significa eso, ¿verdad? Postre. Bueno, a la postre significa a lo último, ¿verdad? Al fin. Y por eso le llamamos postre al postre. Esa es la razón. Postre, según la Real Academia Española, significa alimento, especialmente fruta o dulce, servido como final de una comida. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si de repente su mamá le dice, hijo, te comiste el postre, y ustedes dicen, es imposible comer el postre antes de la comida, porque, o sea, no sería postre.
Y acá comiendo. Le digo, no vayan a hacer eso, niños, ¿ok? No vayan a decir, no, pues como no se puede llamar postre antes de la comida, si me la como antes, entonces no es postre, entonces voy a decir, no comí el postre. Le digo, no, pues obviamente ahí va a estar toda la evidencia, ¿no? Va a sacar la mamá su luz de ultravioleta y va a checar los dedos que imprimiste ahí en el refrigerador, ¿verdad? Dicen los niños, ay, ¿a poco existe eso? Sí existe. Entonces sí, entonces por eso dice Jehová a los israelitas, para a la postre hacerte bien, vea. Entonces podemos tener, en este caso dice, serpientes, escorpiones, desierto grande y espantoso, donde hay sed y todo eso, diciéndoles, sí, todas las cosas, honestamente, todo lo que está pasando y todo eso, pero es para que a la postre hacerte bien, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice otra vez nuevamente la cita con la cual comenzamos esta predicación? Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Otra vez, para que no nos confundamos de que pensamos de que, bueno, entonces Dios va a cumplir mis planes. No. Es Dios cumpliendo sus planes en ti. Pero son buenos planes, ¿vea? Son buenos planes. A los que amamos a Dios. Acuérdense que ¿qué le pasa a los que no aman a Dios? Entonces ahí sí dice, ¿vea? Que se acuerdan que Él tiene como el barro y de uno hace... unos que son de honra y otros de deshonra, y que les llama vasos de la ira, y son personas que no aman a Dios. Dios también tiene sus planes para ellos, pero no va a ser de bendición para ellos, porque no quisieron creer en Él y no quisieron obedecerlo, no quisieron corresponder su amor. Entonces esa es otra historia, ¿verdad? Entonces por eso es muy importante que en el caso de nosotros seamos de los que amamos a Dios. Entonces todas las cosas nos ayudan a bien. Eso es, otra vez, no conforme a tus planes, sino conforme a los planes que Él tiene y el llamado por el cual te llamó a ti. Ahora, y el primer llamado que el Señor nos hace para que todas las cosas nos ayuden a bien es lo que predicó Pedro en Hechos 2, 36 al 42. Vamos para allá. Hechos 2, 36 al 42. Ahí está la palabra eso de llamado. Como ya leímos en Romanos 8:28, dice, conforme a su propósito son llamados. Entonces, Hechos 2, 36 al 42, vamos a ir para allá. Aquí Pedro está predicando a personas que no son cristianas todavía. Y dice, Romanos 2:36 en adelante, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces lo primero que tienen que creer es que crean que Dios ha hecho a Jesús Señor y Cristo, ¿verdad? Y luego el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón. Ellos creyeron, si no se hubieran compungido de corazón. Así que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros, ¿qué dice ahí? Es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios, ¿qué dice ahí? Llamare, si se fijan. Entonces, a todos los que Dios está llamando, ¿lo está llamando para qué? Para darles esta promesa. Dice, la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, y que el Señor llame. Entonces, vamos a incluirnos dentro de esos. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. No sean parte de esa generación que no ama a Dios, ¿verdad? Y que les va a pasar el juicio de Dios por encima, ¿verdad? Es decir, a ellos. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, fueron llamados y ellos recibieron el llamado, ¿verdad? Su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿verdad? Entonces ya vamos a terminar. Me quería terminar con eso, ¿verdad? Porque tal vez estamos hablando de que como todas las cosas nos ayudan a bien, pero es a los que amamos a Dios. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que nosotros correspondamos el amor de Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, pero lamentablemente hay muchos
que no corresponden a ese amor. Y pues van a tener su juicio, ¿no? Entonces, por eso que es muy importante que nosotros seamos de los que amamos a Dios, es decir, que guardamos sus mandamientos y que aun cuando estemos en aflicciones y en cosas tremendas, pensemos, vean, hay algo que Dios me está queriendo decir, o sea, hay algo pero Dios me va a llevar a algo bueno si yo continúo siendo fiel a Él, así como José lo fue ahí en Génesis, vean. Entonces, si no te has convertido, te invitamos a que hoy escuches el llamado de Dios y te salves de esta perversa generación. Y a los que ya somos parte de la familia de Dios, espero que este mensaje los haya estimulado a seguir amando a Dios, y no devolver mal por mal, para que a la postre seamos bendecidos. Vea. Primera de Pedro 3:9, y es la última cita. Primera de Pedro 3:9 dice así: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces nosotros vamos a comportarnos de la manera en la cual fuimos llamados. Entonces recuerden, la palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia, que significa los llamados. Los llamados. Entonces, si alguien quiere ser incluido entre los llamados y escogidos, puedes quedarte de pie y pasar al frente cuando el hermano que tiene los cantos se lo indique. Gracias, y Dios les bendiga.